Luis Hermosilla solo tenía una relación abogado-cliente con los hermanos Ariel y Daniel Sauer, que hoy están en prisión preventiva por el caso Factop. Facturas a nombre de Luis Hermosilla de la empresa textil de los Sauer y Rodrigo Toppelberg, además de factorización de cheques prácticamente todos los meses, al menos desde el año 2017, permiten dudar. Esto es parte de los documentos que veremos. El Departamento de Investigación del Mostrador dio con nuevos y relevantes antecedentes que se suman a la trama conocida como Factop. Tras el análisis de parte de estos documentos, que pertenecen a los registros contables de las empresas vinculadas a los hermanos Daniel y Ariel Sauer y a Rodrigo Toppelberg, surgen nuevas interrogantes respecto de la relación del abogado Luis Hermosilla con los empresarios que hoy están en prisión preventiva. Hasta aquí teníamos que en noviembre del año pasado se perdió a conocer el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero frente a la abogada Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, lo que les valió a los tres ser imputados por soborno. En esa reunión acordaban la estrategia para evitar que la corredora de bolsa de los Sauer no fuera sancionada. Pero no lo lograron. La CMF estableció que se había proporcionado información falsa al mercado y que se realizaron operaciones ficticias. Pero ahí solo comienza el entramado de la arista Factop. Rodrigo Toppelberg, ex socio y amigo, se había querellado contra los hermanos Sauer. Los acusó de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas destinado a obtener dinero del mercado de valores. El Servicio de Impuestos Internos estableció que habían facilitado a más de 100 empresas distintas un total de 9.970 facturas irregulares por un total que bordea los 13.000 millones de pesos. Y en abril de este año, los empresarios fueron formalizados por delitos tributarios, estafa, infracción a la ley de mercado de valores y lavado de activos en la llamada causa Factop. Entre tanto, Luis Hermosilla, el abogado que fue asesor del Ministerio del Interior, que representó al gobierno durante el mandato de Sebastián Piñera, que ha sido socio del exministro del Interior Andrés Chadwick, pero que también defendió al jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, y que además ha participado en más de una veintena de causas de alto impacto, demostrando consistentemente sus vínculos con el poder, hasta hace muy poco aparecía solo investigado por soborno. Esto debido al audio donde hablaba de un presunto pago a funcionarios del Estado y señalaba que lo que estaban haciendo era un delito. Sin embargo, todo cambió en abril recién pasado, cuando el mismo fiscal nacional Ángel Valencia dijo en Tolerancia Cero que Luis Hermosilla en la causa Factop ahora también tiene la calidad de imputado y que por lo tanto ya no es considerado solo testigo. Y esto, particularmente en las imputaciones de lavado de activos, dijo el jefe de la Fiscalía. Siguiendo esa misma línea de investigación, estos documentos que forman parte de los registros internos de las empresas de los hermanos Sauer y Toppelberg resultaron de interés para el equipo de investigación del Mostrador. En ellos se puede dimensionar con mayor claridad cómo la relación entre Luis Hermosilla y los dueños de Factop y otras empresas relacionadas no era solo de abogado con sus clientes, sino que hubo un largo vínculo comercial que, según estos documentos, data al menos del año 2017. Por ejemplo, entre las planillas de contabilidad está el registro de ventas de Comercial Textil Cico Limitada, donde los hermanos Sauer son los socios principales y cuyo giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos tiene relación con ventas al por menor de telas, lanas, hilos, además de prendas de vestir en comercios especializados. El documento que vemos muestra desde el año 2020 facturas y notas de crédito emitidas a Luis Hermosilla, con su RUT de persona natural, pese a que su giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos es el de asesoramiento y representación jurídica.
Si sumamos las ventas hechas a Luis Hermosilla entre el 7 de abril del 2020 y el 11 de abril del 2023, llegamos a los 239.795.600 pesos. Además, las notas de crédito, que son en simple una especie de descuento o anulación de la compra, suman en este mismo periodo 238.600.200 pesos. Por lo tanto, a ojos de expertos contables, esto es lo que llama la atención. Después de 3 años de relación comercial, la empresa textil solo habría ganado 1.189.400 pesos con los movimientos realizados a nombre de Luis Hermosilla. Sobre la base de que hay acusaciones en contra de los dueños de Factop S.p.A. y sus empresas relacionadas, como es Comercial Textil Cico Limitada, de haber establecido un posible mecanismo de facturas falsas, sumado a los antecedentes que muestran estos documentos, algunas de las dudas legítimas que debiera aclarar Luis Hermosilla son: primero, si confirma o no que le fueron emitidas facturas y notas de crédito de Comercial Textil Cico Limitada, la empresa cuestionada. Segundo, ¿por qué habría recibido, de acuerdo al registro de ventas de Comercial Textil Cico, facturas y notas de crédito si su giro declarado no pertenece al rubro textil? Tercero, ¿por qué de manera consistente le vendían y luego le anulaban la venta? En síntesis, es relevante saber qué explicación le da Luis Hermosilla a este registro de ventas. Que explique, por ejemplo, cuál era el negocio para la empresa textil cada vez que facturaba a su nombre. Si esta era o no una forma de emitir facturas ideológicamente falsas. Responder estas y otras dudas aparece de interés público, ya que tanto Factop S.p.A. como Comercial Textil Cico Limitada habrían efectuado operaciones de factoring que carecerían de justificación financiera. Y por otro lado, están estos otros documentos que forman parte de los registros internos de Factop S.p.A., la empresa que se dedicaba al factoring, que también resultan de interés. En ellos se puede dimensionar con mayor claridad cómo la relación entre Luis Hermosilla y los dueños de Factop y sus empresas relacionadas no era solo de abogado con sus clientes, sino que hubo un largo vínculo comercial que, según estos documentos, data al menos desde el año 2017. Estas planillas del libro diario de Factop dan cuenta de más de 583 movimientos contables del orden de los 6.148 millones de pesos en 6 años. Se trataría de operaciones de factoring realizadas aparentemente en su mayoría con cheques. Factorizar no es malo, por el contrario, muchas veces permite a empresas y a personas naturales contar con liquidez. Pero para factorizar se debe contar con un documento que dé cuenta de una obligación de pago. Aquí, estos documentos, según la contabilidad, serían cheques. Sin embargo, no se tiene hasta ahora claridad del origen. Hasta ahora, los registros permiten despertar a ojos de expertos contables las siguientes luces de alarma y dudas. Primero, esta cantidad de cheques factorizados, recordemos que son 583 movimientos, no serían habituales para alguien que no se dedique al comercio, sino que al asesoramiento y la representación jurídica. Y menos que el dinero factorizado se deposite en una cuenta personal y no de una empresa. Segundo, surge la pregunta de por qué prácticamente todos los meses desde el año 2017, la contabilidad presenta al menos un cheque enviado a factorizar por Luis Hermosilla por sumas que en promedio superan los 9 millones de pesos. Tercero, ¿cuál es el origen de los cheques factorizados por Luis Hermosilla? ¿Eran personales? ¿Eran de sus empresas o de terceros? Si eran de sus empresas o de terceros, ¿por qué habrían sido depositados en una de sus cuentas bancarias personales, sumando desde septiembre del año 2021 hasta octubre del 2023? Esto es importante, abonos por 1.354.600.000
740.923 pesos desde Factop. ¿Todos sus ingresos personales los factoriza? Y esto lo hace al menos desde el año 2017. Cuarto, estos 1.354 millones aproximadamente depositados por Factop en su cuenta corriente, ¿han pagado los impuestos personales correspondientes? Si hay algo claro, es que aún Luis Hermosilla tiene muchas dudas que aclarar y que su vínculo con los socios de Factop S.p.A. y sus empresas relacionadas fue más allá de una relación limitada al rol de abogado-cliente.